Éter acondicionado, de 1 a 2 y media de la tarde por Radio Éter. Me encanta cuando hay polémica y sobre todo en torno a la historia, ¿no? Porque sabemos que durante muchos años los libros han repetido una y mil veces la misma historia que en algunos casos ha servido, por supuesto, para sentirnos inferiores al poder, ¿no? Porque muchas veces desde la historia se construye el presente y, por supuesto, el futuro. Como también que podemos darlo vuelta. Por es supuesto. Un poco la historia del día. Por supuesto. Y la historia del día habla justamente de repensar lo que fue el 25 de mayo y si es realmente o no una revolución. Para eso, por supuesto, vamos a hablar con un historiador. Se trata de Fernando Jumar. ¿Qué tal, Fernando? Ariel Dauría y Juan Rox le saludan. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, Fernando, el 25 de mayo, y para ir directamente al grano, ¿fue realmente una revolución? Bueno, en los congresos y qué sé yo, de historia lo estamos discutiendo hace bastante. Hay distintas explicaciones según lo que quieras entender por revolución. Lo primero es definir el término. Tal vez lo más interesante es cómo se ha tomado esos acontecimientos que pasaron en mayo de 1810, las explicaciones diversas que se les han dado y cómo eso ha sido utilizado o servido para consolidar nuestra identidad nacional, claro, que es lo que más estamos discutiendo. Si querés ver una revolución social, no la fue, porque no es la idea que todos tenemos de lo que cualquier oyente puede pensar cuando pensamos en revolución, un movimiento social, un cambio drástico de las estructuras sociales, un cambio social enorme. Eso no fue. No hubo ningún estallido popular, no hubo reclamos populares. El pueblo del que se hablaba en la época, en los documentos, el pueblo que quiere saber de qué se trata, el pueblo en esa época quería decir los propietarios, los vecinos, no el bajo pueblo o la chusma o la plebe. La mazamorrera no es el pueblo, por ejemplo. ¿Qué cambia, por ejemplo, desde el 25 al 26 de mayo o desde el 24 al 26 de mayo Lo en que el país? cambia es que hay una serie de acontecimientos que se empiezan a desencadenar desde 1808 con la caída de la monarquía, que asume una junta en España en nombre del rey cautivo. Los dominios americanos de la monarquía aceptan la soberanía de esa junta hasta que en 1810 esa junta cae y se nombra otro gobierno en España y los americanos ahí deciden empezar a preguntarse, bueno, ¿y nosotros qué opinamos de todo esto? ¿Qué papel tenemos en esta toma de decisiones? ¿No tenemos nosotros que también opinar en caso del rey ausente cómo tiene que ser el gobierno? Y en toda América, las oligarquías, las élites regionales, se empiezan a reunir para ver qué hacemos. En el caso de Buenos Aires, se junta la élite local, se autoconvoca, se junta para ver qué hacemos, porque el virrey Cisneros había sido nombrado por esa junta española. Entonces, al caer la junta, cae el nombramiento de Cisneros. Entonces, bueno, ahora ¿quién gobierna en nombre del rey? Y los porteños deciden hacer una junta como las que se hacían en España. Claro. Así de simple. O sea, es mantener la forma, pero de igual manera no se festejaría el hecho de que la persona que estaba más al poder era un español y de repente ya nos empezamos a gobernar. No, porque los que están en la junta también son españoles. Ajá. Si vos a Belgrano le decías que no era español, te retaba a duelo. Bueno, él era español. Esa no la teníamos, Ahora, ¿por qué crees eran que todos españoles? Pero ¿y bajo el nombre del rey gobernaban? Y bueno, hay una vieja tradición. Ellos dicen que gobernaban en nombre del rey. Dentro de la junta había facciones, como en todo movimiento político. Están los jóvenes, que para la época joven quiere Belgrano, Castelli, Moreno, a pesar de que pisaban los 40, generacionalmente eran como los jóvenes de la cosa, y que había entre ellos algunos con ideologías inspiradas por la Revolución Francesa, por la Revolución de Estados Unidos, por el liberalismo económico que estaba llegando, que querían un cambio de sistema. Otros, más asentados en la élite, estaban desorientados, había una gran desorientación política en ese momento. Y estos jóvenes lograron influenciar para poner personas en los puestos clave dentro de la Junta e inician un proceso de cambio que se va a consolidar mucho más tarde, pero no es un cambio revolucionario. Moreno inclusive es tibio en cuanto a sus posturas revolucionarias, hace publicar el Contrato Social de Rousseau, que es un libro
muy significativo para el cambio de ideologías hacia el liberalismo político, y lo hace publicar Moreno purgado de las partes más revolucionarias, de las partes más contestatarias. Ahora, ¿por qué crees que tenemos la figura tanto de Belgrano como de Moreno, como de todo lo que fue el Cabildo Abierto y como bien vos decías, el famoso El Pueblo Quiere Saber, desde otra mirada, ¿no? Desde una mirada totalmente distinta? ¿Por qué crees que se construyó la historia que nos enseñaron en la escuela con esta otra mirada? Porque es algo que pasó en todo el siglo XIX, en todo Occidente, es la construcción de los estados-nación, que es la forma actual que adquiere el sistema de dominación política, la democracia, el sistema democrático, la democracia burguesa, el sistema representativo y demás. Y había que generar toda una serie de elementos ideológicos que sirvan de sustento a esos estados-nación. Así como en tiempos de la monarquía, la gente, el rey no podía tener un soldado en casa de cada persona cuidando que obedezcan. Hay que crear elementos ideológicos que hagan que la dominación se internalice. Claro. Entonces, en tiempos del rey, eso estaba dado por la religión, por que el dios era, el rey era rey por derecho divino, porque había que obedecerlo porque Dios lo decía, y qué sé yo. Y una vez que se cae ese juego de legitimaciones, hay que crear otro. Y ese otro que se creó es la nación. Y en todo Occidente, acá en el Río de la Plata, se toman acontecimientos, se los resignifica para crear una identidad que haga que uno se sienta partícipe de una comunidad y que deba obediencia a las instituciones que reflejan los intereses del grupo dominante que arma ese sistema de dominación. Y eso es la nación. Entonces, en la segunda mitad del siglo XIX se construye una historia funcional a esos objetivos, pero no con una cosa maquiavélica de malas intenciones. Es lo que se estaba haciendo, es lo que cada generación hace con la historia, no reescribirla en función de su presente y las necesidades del presente y con tendencias ideológicas distintas. Entonces, ahí está Bartolomé Mitre, por ejemplo, que es una figura central en este proceso, y Mitre va a escribir, por ejemplo, un libro que se llama Galería de Celebridades Argentinas, donde se crean los héroes, los modelos a seguir, tanto por arriba como por abajo de la sociedad. Se ofrece modelos para todos los sectores. El tambor de Tacuarí, no sé si es una historia que gente más grande por ahí conoce, pero es este chiquito que muere en la expedición de Belgrano al Paraguay. Entonces es para que los niños tengan ganas de dar la vida por la patria. Entonces en el calendario escolar, antiguamente, ya no se hace más, pocos días antes de jurar la bandera, hacían estudiar la historia del tambor de Tacuarí. Y uno lo menos que quería hacer era un héroe como ese niño. Claro. Entonces juraba amor a la bandera con eso. El 25 de mayo, Belgrano, el creador de la bandera, bueno, todos los símbolos, todo lo que hay que dotar un sistema de legitimidad a un sistema de dominación. Y Fernando, ¿por qué crees que ahora, así como me estás contando que en su momento evidentemente convenía que tengamos esa mirada de la historia, ¿por qué crees que en los últimos años está surgiendo este revisionismo histórico donde se pone en duda muchas certezas que teníamos acerca de distintas figuras y de distintos hechos de la historia? Mira, porque es lo que te decía, cada generación más o menos reescribe la historia en función de preguntas del presente. En mi caso particular, yo pienso que la renovación en Argentina con todos estos temas empieza con la vuelta a la democracia en el 83, en los ámbitos académicos más duros, ¿no? Más cerrados. Hay un tiempo que pasa entre lo que genera la historiografía científica en sus congresos, llega, por ejemplo, a los manuales de la secundaria. Hay un tiempo de decantación, ¿no?, de todo eso. Y tiene que ver con preguntas sobre, en mí, es una opinión muy personal, ¿no? Bueno, ¿cómo es este país que permitió que pasara todo esto que pasó, ¿no?, durante la dictadura? Claro. Y los historiadores empezamos a preguntarnos muchos temas. Algunos empezamos a preguntarnos por la identidad nacional. ¿Cómo pudo colaborar con esto la identidad nacional? ¿Qué características tiene? ¿Qué ingredientes se le puso? Por ejemplo, en mi caso particular, lo que llegué a pensar y lo que pienso es que todo ese modelo de construcción de la nacionalidad se hizo para formar buenos habitantes, pero no buenos ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Generar personas sumisas, obedientes al Estado, ¿no?, pero no conscientes de sus derechos, que no transmitir un mensaje de verdadera democracia, sino un mensaje de sumisión. Y eso se mantiene y se mantuvo, se reelabora, por ejemplo,
ejemplo, tenés el ejemplo de todo reforzado a través de una ingeniería social que se le llama. Por ejemplo, la marcha de San Lorenzo, que se nos enseñaba en la escuela. Hay que morir por el jefe. Sí, bueno, el himno mismo, juremos con gloria a morir, ¿no? Bueno, por eso ahí es morir por la patria, es el pacto sagrado, es una invitación a que la patria nos ofrece la gloria eterna si morimos por ella, la trascendencia. Claro. Y eso está en todos los himnos, no es algo de la Argentina, no es algo peculiar de la Argentina. Se hizo igual en todos lados. Si vos tomás el ejemplo de la historiografía francesa, de la historiografía uruguaya, de la historiografía mexicana, de España, en todos lados hizo lo mismo. Fernando, cuando yo te preguntaba acerca de si estas personas que tomaban, ¿no? Después de la Junta, del 25 de mayo, las personas que terminan quedando a cargo de igual manera eran españoles, y te digo, bueno, pero no es bajo el mando del rey, y me decís, no, sí actuaban bajo el nombre del rey. Entonces digo, ¿cuándo nos terminamos de separar por completo de España? Mira, mi opinión es cuando fracasan todas las negociaciones que se prendieron entre el 10 y el 16 para seguir formando parte de la monarquía bajo ciertos términos de reconocimiento de derechos autonómicos. Te podría decir así, para decirlo rápido. Nunca hubo toda una facción dentro de las élites que no veían el proyecto independentista con buen tono, sino que querían mantener una situación de autonomía dentro de la monarquía. Otros sectores eran más proclives, y dentro de esos sectores, tanto independentistas como no, también se discutía la forma de gobierno. Por ejemplo, había muchos monárquicos, tanto entre los independentistas como entre los que no. Es un proceso que se empieza a decantar a partir del 16 con la Declaración de Independencia, donde ahí ya es evidente que no se puede seguir perteneciendo a la monarquía española en los términos en que los hispanocriollos querían. Entonces se opta por la independencia. Pero hay cambios en el medio, cambios revolucionarios, sociales, se van dando cosas. Es una revolución que se construye en el tiempo, si querés, ¿no? Una serie de cambios importantes que se van tomando de a poco. Fernando, te agradecemos mucho la comunicación. La verdad, te diría que no estoy tan contento con lo que contás, porque bueno, es como que uno le abre los ojos y siempre es preocupante tener los ojos un poco más abiertos. Más que nada por a ver, es medio, como por decirlo, apocalíptico, ¿no? Que todo lo que nos construyeron siempre tiene un significado y tiene un motivo, lo cual, bueno, es una triste realidad, ¿no? No, para nada, porque es así como funciona, digamos, no sé cómo lo tomás, pero las sociedades humanas funcionaron así desde siempre. Necesitamos una serie de elementos que creen identidad colectiva. La cuestión es el proyecto con el que se guía la construcción de esa identidad. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. No es malo. En ese momento, en el siglo XIX, sirvió para algo. Había que crear un país. Y ahora se lo puede discutir porque tal vez podemos tratar de redefinir ese proyecto, ese modelo que queremos inculcar a los jóvenes a través de la educación. No, por supuesto, bueno, es realmente más que válido e interesante y necesario, por supuesto, empezar a discutir continuamente cuáles fueron los actores de nuestra historia para definir qué va a ser de nuestro futuro, ¿no? Exacto. Te agradecemos mucho la comunicación, Fernando, la verdad fue muy interesante el testimonio. Bueno, un gusto, hasta